Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Tengan todos muy buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí todos los jueves a esta hora en comunicación con ustedes, trayéndole las buenas nuevas de salvación que Dios me da para compartirlas con ustedes. Dios quiere que todos seamos salvos, absolutamente todos. Así es que estos mensajes de amor que Dios nos da son para que nosotros volvamos nuestra mirada al Señor y que nosotros compartamos con Él, lo amemos, lo respetemos, lo adoremos, para así compartir con Él por toda una eternidad, porque en realidad Dios no quiere que estemos con Él aquí en este tiempo que estemos en la tierra tan cortito, no solo este tiempo, Él quiere que todo el tiempo estemos con Él, desde aquí hasta el fin, que estemos con Él. Eso es lo que Él quiere que nosotros tengamos. Y la única forma de obtenerlo es a través de Cristo Jesús. Por eso Él nos envía todas estas cartas de amor para que nosotros tengamos la mirada puesta en Él y así podamos entrar en las alturas de los cielos cuando Él venga en su segunda venida. Bueno, pues hoy vamos a ver la cuarta parte del sábado versus domingo, siempre dentro del tema eventos del tiempo final. Eventos del tiempo final. ¿Por qué es importante este tema? Porque al final de los tiempos, el meollo del asunto, el problema va a ser el sábado contra el domingo, porque hay gente que adora el domingo y hay gente que adora el sábado. Y los que adoran el domingo no van a permitir que se les cambie en el día. Y los que adoramos el sábado no nos vamos a permitir que nos cambien el día. Entonces ahí se inicia el conflicto. Pero
Dios con su infinita misericordia, Él nos va a ayudar a salir adelante. Bueno, pues vamos a orar para empezar inmediatamente el tema. Incline su rostro donde quiera que usted esté y comparta conmigo esta oración. Amantísimo Padre, hoy estamos delante de tu presencia para solicitarte con todo nuestro corazón que tengas compasión y misericordia de nosotros y sobre todo de la gente que no te conoce y anda todavía trastabillando, de todos los ateos, de todas las personas que no quieren saber nada de ti, Padre eterno. Pues hoy te pedimos con tu infinita misericordia que los ayudes a llegar a ti como nos ayudaste a nosotros en el momento oportuno. Gracias, Padre, por todas las bendiciones. Gracias por permanecer a la par de nosotros. Gracias por protegernos y guardarnos, aun que no lo merezcamos, Señor. Y siempre estás dispuesto a darnos la mano para que nosotros salgamos adelante. Te damos gracias, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a ver la cuarta parte de sábado versus domingo, siempre dentro del tema eventos del tiempo final. El sábado constituye el monumento de Dios que conmemora su obra creadora y es una señal que debe mantenerse delante del mundo. No debe haber contemporización con los que adoran el día de reposo idolátrico. Es un monumento y Dios lo erigió. No fuimos nosotros los que lo erigimos, fue Dios el que lo erigió y por lo tal tenemos que respetar ese día. No debemos emplear nuestro tiempo en discusiones con los que conocen la verdad y sobre quienes la luz de la verdad ha estado brillando, cuando apartan sus oídos de la verdad para escuchar fábulas. Todo el mundo participa en esta controversia. Nadie, absolutamente nadie se va a quedar por fuera de esta controversia. Porque o guardamos el sábado o guardamos el domingo. No hay término medio. Y el tiempo es corto. El estandarte distintivo debe ser dado al mundo hasta el fin del tiempo de gracia. Y vamos a leer Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14:12, que dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La fe de Jesús. Esto está describiendo al pueblo remanente de Dios y comprende la ley y comprende el evangelio. ¿Por qué? Porque la gente me dice, pero si en la ley de Dios no dice que hay que guardar el sábado, unos dicen hay que santificar las fiestas y nosotros estamos santificando el domingo porque para nosotros es una fiesta. No, el cuarto mandamiento, como está en la Biblia, es guardarás el sábado. Y ahí vienen un poco de especificaciones. Por eso comprende la ley y también comprende el evangelio. El mundo, las iglesias se están uniendo para transgredir la ley de Dios, para exaltar el día de reposo que manifiesta el hombre de pecado. Pero el sábado de Jehová tu Dios ha de ser una señal para mostrar la diferencia que existe entre los obedientes y los desobedientes. Son dos leyes. Una es buena y la otra no. Dios dijo guardar el sábado, pero el hombre dijo hay que guardar el domingo. Entonces nosotros tenemos que decidir si seguimos al hombre o si seguimos a Dios. Esa es la gran diferencia. Cuando la gente exalte y enaltezca un día de reposo espurio y cuando aleje las almas de la obediencia y la lealtad a Dios, alcanzará el punto al que llegó el pueblo en los días de Cristo. Ellos están poniendo atributos divinos sobre un falso sábado. Y cuando en todas partes suceda esto, se desatará una persecución contra aquellos que observen el sábado de Dios, que Dios instituyó en el Edén. No fue en el monte Sinaí, fue en el Edén. Cuando Dios le dio las tablas de Moisés a
las tablas de la ley a Moisés, Dios lo que hizo fue meterlas en 10 mandamientos y dárselas. Pero ya esas leyes son sempiternas, vienen desde las alturas de los cielos, desde antes de que existiera el Edén, desde antes de que existiera todo. Entonces los mandamientos de Dios serán cubiertos con un manto sagrado y se les proclamará santos. En aquel momento, ¿esconderá alguien su estandarte para disimular su devoción? ¿Debe el pueblo que ha sido honrado, bendecido y prosperado por Dios negarse a dar el testimonio en favor del monumento conmemorativo de Dios? En el momento justo, cuando dicho testimonio debe ser proclamado, ¿acaso no serán valiosos los mandamientos de Dios cuando el hombre más los menosprecia? Es en ese momento cuando nosotros tenemos que sacar el estandarte y decir, es el día de Dios. No podemos hacer otra cosa. Porque si no, dejaremos de ser leales a Dios cuando se invalide la ley de Dios y se deshonre su santo nombre. Cuando el guardar el séptimo día, sábado, sea considerado como deslealtad a las leyes de la tierra. Cuando los lobos vestidos de oveja, a través de la ceguera de la mente y dureza de corazón, traten de forzar la conciencia. El infractor de la ley está lleno de ira satánica contra los que guardan los mandamientos de Dios. Pero se debe manifestar la importancia de la ley de Dios como una regla de conducta. Cuando el Señor se una para invalidar la ley, más aumentará el celo de aquellos que obedecen al Señor. Cuando el mundo se une para invalidar la ley, más aumentará el celo de aquellos que obedecen al Señor. Y vamos a leer el Salmo 119, 127. Ay, espérese para ver, porque no lo puse. Salmo 100, pero no importa. Aquí está la Biblia, que siempre nos auxilia. Yo trato de poner todos los versículos, pero siempre hay alguno que se me pasa. Siempre hay alguno que se me pasa. Así es que, entonces, recurrimos a la palabra, que siempre la tenemos que tener a mano, y ya está, se acabó el problema. Salmo 119, 127. Por eso he amado tus mandamientos, más que el oro, y más que oro muy puro. Repito, por eso he amado tus mandamientos, más que el oro, más que oro muy puro, muy puro. Todas las personas se mueren por tener oro y bienes materiales. Pues más que eso es amar los mandamientos de Dios. Esto ocurrirá cuando por medio de un decreto nacional se anule la ley de Dios. Cuando el domingo sea exaltado y ratificado por la ley, entonces se pondrán de manifiesto los principios que operan en el pueblo de Dios. ¿Cómo se manifestaron los principios de los 3 hebreos cuando Nabucodonosor les ordenó que adorasen la imagen de oro en la llanura de Dura? Cuando la verdad sea subyugada por la falsedad, comprenderemos cuál es nuestro deber. Cuando nosotros nos dicen, es mentira lo que usted está diciendo, porque todo el mundo guarda el domingo. Ahí es cuando nosotros debemos levantarnos y decir, lo siento, pero el que está equivocado es usted. A nadie le gusta que le digan que esté equivocado. A nadie le gusta que le estén diciendo mentiroso. Pero lo vamos a tener que hacer. La ley de Dios no puede ser anulada por el decreto de una nación. Cuando la ley sea pisoteada por el polvo, aquellos que son fieles vindicarán la santidad de los 10 mandamientos. No debemos hacer ninguna acusación ofensiva contra las naciones, porque esto cerraría las puertas para dar la luz al pueblo. Toda objeción contra los mandamientos de Dios impulsará el avance de la verdad y permitirá
a sus defensores presentarse con valor ante los hombres. Hay tal belleza y fuerza en la verdad que nada puede hacerla tan evidente como la oposición y la persecución. Cuando esto suceda, muchos se convertirán a la verdad. Es triste, es muy triste lo que les voy a decir. Pero cuando uno dice la verdad, sea cual sea, no hay nada que enardezca más a las personas que cuando uno dice la verdad, porque ellas se sienten ofendidas, porque ellas han querido creer lo que quisieron creer y se llenaron la cabeza de fantasías. Entonces, cuando uno les dice la verdad, se enojan y en lugar de atacar con palabras los hechos, lo atacan a uno personalmente, lo atacan a uno. Entonces ahí es cuando se inicia la persecución. Todos los que defienden la verdad en contraste con el error tienen que hacer una obra especial para vindicar la ley de Dios. Hombres inspirados por un poder maligno han considerado que su deber es exaltar el primer día de la semana como el sábado del Señor, repudiando así las demandas de Dios. Los ministros que dicen predicar el evangelio están repitiendo las palabras que Satanás les dijo a Adán y Eva, que ellos no morirían si transgredían la ley, sino que serían como dioses, sabiendo el bien y el mal, sabiendo el bien y el mal. Por su influencia y ejemplo, estos falsos pastores están obrando para que se acepte una mentira como si fuera verdad. Han trabajado con energía perseverante para establecer un sábado espurio y esta institución establecida por los hombres ha recibido el homenaje de la mayoría del mundo. Vamos a leer Isaías 8:20. Isaías 8:20. Dice así: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios, la ley moral. Y si uno no habla conforme a la ley y conforme al testimonio que las personas tenemos que dar, no nos ha amanecido, no nos ha amanecido. Por esto, no hace que un día santificado por Dios sea un día de labor común, aunque este error sea muy antiguo, aunque la tendencia del mundo sea reverenciarlo, todavía sigue siendo un error y un engaño porque dice a la ley y al testimonio. El sábado es un día, no es un día de labor común. Muchos lo consideran un error. Así es que entonces no debemos aceptar que nos digan eso, no lo debemos aceptar. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a la ley y al testimonio, porque tenemos que hablar conforme a esto, para que amanezca en nuestros días, porque Dios es fiel y misericordioso y no solo nos está preparando para ir a las alturas de los cielos con Él, sino que Él también nos prepara aquí para que nosotros tengamos una vida de gozo, de paz, de abundancia, de misericordia, de perdón. Vamos a leer ahora el Salmo 89:34. Salmo 89:34 que dice así: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. En general, hay un desprecio universal hacia los 10 mandamientos y hacia todos los fieles que tienen el sagrado y solemne cometido de magnificarlos y honrarlos. Dios santificó el séptimo día y lo dio al hombre para que lo guardara. Y Él no va a violar su pacto, ni va a cambiar, porque Él no cambia. Al obedecer sus mandamientos, exaltamos el honor
de Dios en la tierra. En la tierra. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Para convencer a las demás personas. Porque Dios quiere que todos seamos salvos. Y si todos conocen la verdad los hará libres, libres de pecado. Pero como Satanás no quiere que esto ocurra, él lucha contra la ley con una energía incansable. Y Dios llama a su pueblo a dar testimonio resistiendo la batalla. Esta obra debe avanzar o irá hacia atrás. Nadie está exento en esta guerra. Aquellos que toman parte en ella deben ponerse toda la armadura de Dios para luchar con valentía la guerra contra el mal. La observancia del séptimo día, el sábado, es la señal o sello de Dios. Es el sello de Dios el sábado, no es el domingo. Dios nos dio ese monumento y ese sello. No es el domingo, porque ese es un recordativo de la creación del Señor. Vamos a leer Éxodo 31, del 12 al 13. Éxodo 31, del 12 al 13, que dice así. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Queremos ser santos, queremos estar santificados, tenemos que respetar el sábado. Queremos tener reposo en esta tierra, tenemos que respetar el sábado. ¿Por qué? Porque es una señal entre Dios y nosotros, por todas las generaciones, no es en una generación ni en dos, es en todas las generaciones, en todas, absolutamente todas. Aquí en este versículo, estos versículos, el sábado se define claramente como una señal entre Dios y su pueblo. La observancia del primer día de la semana es la marca de la bestia. Esta marca distingue a los que reconocen la supremacía de la autoridad que piensa cambiar los tiempos y la ley, y aquellos que reconocen la autoridad de Dios. La desobediencia a los mandamientos de Dios y la determinación de abrigar el odio hacia aquellos que proclaman los mandamientos es la guerra más resuelta por parte del dragón, que usa absolutamente todas sus energías contra el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Y vamos a leer Apocalipsis 13, 16 y 17. Dice así, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Repito, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahora nos preguntamos, ¿de qué lado estamos? ¿Del lado del dragón que se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de su simiente, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo? Eso es lo que nosotros, ¿de ese lado estamos o estamos del lado de Dios? Tenemos que tener muy en cuenta todo eso. Sí, porque si se descorriera el velo del futuro, se produciría una enorme reforma en el mundo, porque todos verían y entenderían que muy pronto Dios invertirá su postura respecto a la perversidad del hombre.
Hay estudiosos de la palabra profética en todas las partes del mundo que están logrando más y más luz a raíz de las investigaciones de las Escrituras. Esto ocurre en verdad en toda nación, tribu y pueblo. Vendrán abandonando los más grasos errores y ocuparán el lugar de aquellos que han tenido oportunidades y privilegios y que no los han apreciado. Estos han obrado su propia salvación con temor y temblor, para no ser diferentes en cumplir la voluntad de Dios, mientras que aquellos que han tenido gran luz por la perversidad de sus corazones, necios por naturaleza, se apartaron de Cristo, porque estaban descontentos con sus exigencias. Tenemos que tener cuidado, porque a veces las cosas que Dios nos pide para nosotros son muy onerosas. Y nosotros tenemos que sopesar y decir, bueno, ¿quiero seguir en mi vana manera de vivir o le hago caso a Dios y abandono lo que Dios me está pidiendo? No es fácil, pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios no se quedará sin testigos. En la hora 11 se traerán obreros que consagrarán sus recursos para adelantar la obra. Estos serán recompensados por su fidelidad, porque serán fieles a los principios y no huirán de su deber de proclamar el mensaje de Dios. Cuando los hombres que han tenido gran luz abandonan las restricciones que la palabra de Dios impone e invalidan la ley de Dios, otros ocuparán sus puestos y tomarán sus coronas. Yo me puedo sentar aquí y decirles a ustedes un montón de cosas que ustedes quieren oír. Y voy a tener 100,000 seguidores, porque todos dicen, qué lindo que predique esa señora, qué lindo que hable esa señora. Eso es lo que a mí me gusta. Pero le estoy fallando a Dios. Yo tengo que sentarme aquí y decir lo que Dios quiere que yo diga. Y cambiarles un día espurio, un día que ha sido idolatrado por uno, que es el santo, no es fácil. Mientras que muchos han reducido la palabra, la verdad y la santa ley de Jehová a una carta muerta, por su ejemplo, testifican que la ley de Jehová es una carga difícil y dura. Claro que es una carga difícil y dura cuando yo no quiero hacer lo que debo hacer. Es una carga durísima, pero durísima. También dicen, abandonaremos este yugo, seremos libres, ya no permaneceremos en una relación de pacto con Dios, haremos lo que nos agrada. Habrá hombres que han tenido oportunidades y que han andado en el error porque no conocían algo mejor, ni otro camino por el cual pudiesen recibir el rayo de la luz divina. Y verán que el que parecía ser un pecador endurecido tiene un corazón tierno como un niño, porque Cristo se ha dignado a fijarse en él. Es que Dios es el que nos cambia, Él es el que nos ayuda a ser diferentes. Él es el que suaviza nuestros corazones y nos quita el corazón de piedra que teníamos y nos da un corazón de carne. Y no solo nos da un corazón de carne, sino que ahí va a venir impresa la ley de Dios. Ahí va a venir impresa para que la pongamos por obra. ¿Por qué? Porque grande es la obra del Señor. Los hombres están diciendo, hasta aquellos que consideramos paganos decidirán ponerse del lado de Cristo, mientras que los que se ofenden, como los discípulos, se apartarán y no andarán más con Él, y otros vendrán a ocupar el lugar que han dejado vacantes. Está muy cerca el tiempo en que el hombre habrá alcanzado los límites establecidos. Él ya ha encendido los límites de la tolerancia, de la gracia y la misericordia de Dios. En los libros del cielo se registra, ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto. El Señor intervendrá para vindicar su propio honor, para reprimir la justicia y la transgresión predominante. Yo no quiero ser hallada falsa, pero yo no puedo sostenerme por mí misma. Solo la misericordia de Dios me puede sostener.
porque a Dios le fallamos minuto a minuto, segundo a segundo, y no lo merecemos, pero Él con su infinita misericordia nos sostiene, siempre y cuando nosotros se lo permitamos. ¿Qué efecto tendrá sobre el justo el esfuerzo de los hombres para invalidar la ley de Dios? Se dejarán intimidar por el desdén universal contra la santa ley de Dios. Vacilarán y se avergonzarán los verdaderos creyentes frente a un así dice el Señor, porque el mundo entero parece despreciar la ley justa. ¿Se dejarán arrastrar por el mal predominante? No. Para que se hayan consagrado en servicio de Dios, la ley será más preciosa cuanto más se vea el contraste entre los obedientes y los transgresores. Vamos a leer el Salmo 119, 126 y 127. Salmo 19, 126, 100. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que el oro muy puro, muy puro. En la proporción en que aumenten los atributos de Satanás en los burladores y los transgresores de la ley de Dios, el precepto sagrado será de más estima y valor para los seguidores fieles. Y por eso van a decir, han invalidado tu ley, pero yo la amo más que cualquier cosa. El amor por los mandamientos de Dios, de los que han sido mayordomos fieles de la gracia de Dios, crece ante el patente desprecio de los que están a su alrededor. Vamos a leer Malaquías 3, del 13 al 15. Malaquías 3, del 13 al 15, que dice así. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis que hemos hablado contra ti, porque también así somos bien descarados, y llegamos y le enrostramos al Señor y le decimos, ¿por qué me tratás así? ¿Qué he dicho yo? ¿Qué he hecho? Habéis dicho, por demás de servir a Dios, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Porque pensamos que guardar la ley de Dios es aflicción, y no debe ser aflicción, debe ser gozo. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Ay, son dignos de admiración. Son dignos de admiración para las personas, porque siempre pareciera como que siempre salen impunes, ¿verdad? Cuando los hombres crueles y la iglesia armonicen en su odio contra la ley de Dios, entonces vendrá la crisis. Entonces veremos el tipo de personas que están descritas en Malaquías 3, del 13 al 15. Y hasta desafían a Dios y quedan sin castigo. Aquí está un conjunto de profesos cristianos descontentos, cuyo principal propósito es murmurar, quejarse e incriminar a Dios, acusando a los hijos de Dios. No ven nada defectuoso en sí mismos, pero sí muchísimo que les desagrada de los demás. Muchísimo que les desagrada de los demás. Pero mientras están murmurando y quejándose y acusando falsamente y celosamente, haciendo las obras de Satanás, se observa otro grupo. Entonces están los que veneran al Eterno, hablando cada uno a su compañero. Y el Señor oyó con atención, y fue escrito un libro de memorias ante él en favor de los que reverencian al Eterno y piensan en su nombre. Vamos a leer Malaquías 3, del 16 al 17. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a sus compañeros, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memorias delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, a su hijo que le sirve.
Los protestantes influirán en los gobernantes de la tierra para que promulguen leyes que restauren el predominio perdido del hombre de pecado, que se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Cuando las personas se alejan de la palabra de Dios y de Dios, pierden el poder, ya no tienen poder. Entonces, cuando ya se siente que no tienen poder, recurren a los gobernantes de la tierra para que sean respaldados y volver a tener el poder. Pero no es lo mismo tener el poder de Dios que tener el poder de la ley terrenal y de los hombres. Y ellos necesitan tener ese poder, pero como ya lo perdieron, entonces y recurren al gobierno. El Estado pondrá bajo su cuidado y protección los principios establecidos por los que van en contra de las leyes de Dios. A esta apostasía nacional le seguirá rápidamente la ruina nacional. Aquellos que no han hecho de la ley de Dios su norma de acción ya no tolerarán ninguna protesta en favor de la verdad de la Biblia. Vamos a leer otra vez el Salmo 19, 126. Salmo 19, 126, que dice así: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Porque han invalidado tu ley. Es tiempo de actuar. Es tiempo de actuar. Ocasionalmente, el Señor ha dado a conocer su manera de obrar entre los hombres. Le interesa en la tierra. Y cuando ha llegado una crisis, se ha manifestado y ha intervenido para obstaculizar el avance de los planes de Satanás. A menudo ha permitido que diferentes problemas de las naciones, las familias, los individuos lleguen a un punto crítico para que su intervención sea llamativa. Entonces ha hecho saber que había un Dios en Israel que sostendría y vindicaría a su pueblo. Ese es el Dios que nosotros queremos, el que nos reivindica, el que nos sostiene, el que nos limpia, el que nos corrige, el que nos muestra su ley, el que nos limpia de pecado. Ese es el Dios que nosotros queremos. Vamos a leer Lucas 18:7. Lucas 18:7, que dice así: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Cuando el desafío a la ley de Jehová sea casi universal, cuando su pueblo sea afligido por sus semejantes, Dios intervendrá. Las oraciones fervientes de su pueblo serán contestadas, porque a él lo deleita que su pueblo lo busque con todo su corazón y dependa de él como su libertador. Lo buscarán para que intervenga por los suyos, y él se levantará como protector y vengador. Y la promesa es: el Señor hará justicia a sus escogidos, que claman de día y de noche. Perdón, me equivoqué, no era Lucas 18:17, sino que era Lucas 18:7. Lucas 18:7. Que se los repito: el Señor hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche. Ahora vamos a leer Juan 1, del 14 al 16. Juan 1, del 14 al 16, que dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. que a veces es difícil entender, porque aquí dice: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, porque vino después de Juan el Bautista.
pero era antes que Juan el Bautista, porque él era primero que Juan el Bautista. Cuesta a veces entender esa paráfrasis que se utilizan. Mirando constantemente a Jesús con ojos de fe, seremos fortalecidos. Dios hará las revelaciones más preciosas a sus hijos hambrientos y sedientos. Hallarán que Cristo es un Salvador personal a medida que se alimenten de su palabra. Hallarán que es espíritu y vida. La palabra destruye la naturaleza terrenal y necia e imparte nueva vida en Cristo Jesús. El Espíritu Santo viene al alma como consolador. Por el factor transformador de su gracia, la imagen de Dios se reproduce en el discípulo y viene a ser una nueva criatura. El amor reemplaza el odio y el corazón recibe la semejanza divina. La imagen de Cristo se reproduce en el ser humano y la transformadora eficacia de la gracia de Cristo. Él se vuelve una nueva criatura y este es el nuevo nacimiento. Este es el nuevo nacimiento. La disposición a permitir que nuestra voluntad entre en conformidad perfecta con la de Dios, su santidad y paz, abre el entendimiento para ver la doctrina de la palabra y así se fortalecen y se establecen los hijos de Dios, firmes, constantes, abundando en la obra del Señor, abundando en la obra del Señor. Y vamos a leer 1 Corintios 15:58. 1 Corintios 15:58, que dice así: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. El Señor pronto vendrá en las nubes de los cielos con poder y gran gloria, para llevar a los que lo han recibido a las mansiones que le fue a preparar para ellos. Debemos vestirnos de toda armadura, debemos ser todo lo que el cristiano significa, debemos vivir en una constante, vivir constantemente con Dios nuestro Salvador y permanecer en Él. No debemos claudicar, no debemos fallarle a Dios, no debemos. ¿Por qué? Porque al fallarle nos apartamos de Él. Ahora, no es que nosotros no fallemos, sí fallamos, pero rapidito nos arrepentimos y volvemos al redil. Eso es lo que importa. No apartarnos y apartarnos y apartarnos, porque llega el momento en que nos perdimos y no sabemos cómo regresar a Él, cómo hacerlo. Cristo no nos ha dado seguridad de que sea un asunto fácil lograr la perfección de carácter. Día tras día es un conflicto, una batalla, una marcha. Todos los que hayan alcanzado el modelo ideal habrán aprendido que el cristiano entra en el reino de los cielos por medio de mucha tribulación, muchísima tribulación. En primer lugar, con solo que nosotros hablamos y decimos la verdad, vamos a ser rechazados. Y ser rechazado duele. Somos rechazados por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestros familiares, por nuestros vecinos. Y van a decir hasta que nosotros estamos locos. Así que no es fácil. Es una batalla, una marcha. Y es de mucha tribulación. Si nos hemos de sentar con Cristo en su trono, debemos ser partícipes con Él en su sufrimiento. Y vamos a leer
Hebreos 2:10, que dice así: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse como por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Repito, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dios busca voluntarios. Él no quiere imponérsele absolutamente a nadie. Tenemos que ir voluntariamente a Él. Pero también tenemos que ser hombres que no rechacemos la verdad, que han defendido poderosamente durante años para abrazar doctrinas erróneas. No habrá menos poder ni menos obreros, porque algunos no hayan estudiado diligentemente, porque no han entendido la verdadera razón de la fe genuina. Otros que serán receptivos y que aprecian el sagrado carácter de la verdad ocuparán su lugar en las líneas vacantes. No debemos rechazar la verdad que se ha defendido poderosamente y durante muchos años para abrazar doctrinas erróneas, porque si rechazamos la verdad vamos a ir a abrazar doctrinas erróneas. ¿Por qué? Porque fuimos hechos para adorar. Y si no adoramos al único Dios verdadero, iremos en pos de dioses ajenos, porque fuimos hechos para adorar. Es ahí el problema. A la hora 11, cuando el trabajo sea más difícil y la gente se endurezca más, aparecerá un sinnúmero de talentos. Estos obreros serán fieles y recibirán su denario. Hombres abnegados ocuparán los lugares vacantes de aquellos que no están capacitados para tener un lugar en el templo celestial. Los talentos seguirán apareciendo y el Señor proporcionará las oportunidades y los medios. Dios llamará a la juventud para llenar los lugares vacantes por muertes y apostasía. Él dará a los jóvenes y a los mayores la ayuda de la inteligencia celestial. Ellos tendrán caracteres convertidos, mentes, manos, pies, lenguas convertidas y labios tocados como un carbón encendido del altar divino. Dios nos cambia todo, de pies a cabeza. Ya mis pies no van a ir detrás de dioses ajenos. Ya no, mis pies no van a ir detrás de algarabías y fiestas. Él va orientando mis manos, mi mente, mis pies, mi lengua, mi carácter. Y por último, vamos a ser tocados nuestros labios como un carbón encendido. Aprenderán a avanzar humildemente delante de Dios si no tratan de inventar nuevos planes y se cumplen con la tarea que el Señor les ha encomendado, serán capacitados para llevar hacia adelante y hacia arriba el plan de Dios sin reserva. El plan de Dios sin reserva. Todos los que se unen a los observadores del sábado deben ser estudiantes diligentes de la Biblia, para poder conocer el fundamento y los pilares de la verdad. Deben estudiar la historia profética que nos ha traído punto por punto a donde estamos en la actualidad, uniendo eslabón tras eslabón en cadena profética, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Cristo es el alfa y el omega del evangelio que se unen en el Apocalipsis. Él es todo. Él es todo. ¿Por qué? También porque hay almas que salvar, almas que deben tener la verdad de la palabra de Dios para este tiempo, con el fin de estar preparadas para lo que se aproxima ante nosotros. Satanás está trabajando con energía infernal
y está usando todas sus fuerzas para perturbar a aquellos que una vez han estado firmes en la verdad. Estos mismos, al abandonar la verdad que una vez habían defendido, tienen el poder de hacer el mayor daño a la causa de Dios. Muchos lo harán, porque no pusieron en práctica en su vida la verdad que una vez creyeron. Pero aquellos que se apartan de la fe y se niegan a dar el último mensaje de advertencia al mundo, irán por sendas donde el Señor no los guía. Satanás, vestido como un ángel de luz, va delante de ellos. Seguirá hacia adelante por sendas falsas, hasta que experimente en carne propia lo que encierra la ira del Cordero. Lo que encierra la ira del Cordero. Entonces, debemos guardar el sábado. ¿Por qué? Porque esa es la paciencia de los santos, los que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesús. Tenemos que ir a la ley y al testimonio para que nos amanezca. No debemos olvidar el pacto, ni cambiar con mis labios lo que Él me ha dicho. No debo. ¿Por qué? Porque el sábado es el día de reposo y es un pacto entre Dios y nosotros. Es una señal y no es por un tiempo, es a través de todas las generaciones. ¿Por qué? Porque está el hombre de pecado, que hace que pequeños, grandes, ricos, pobres y esclavos se les ponga una marca en la frente o en la mano derecha, para que no puedan ni vender, ni comprar, ni nada. Hay falsos profetas, hay espíritus inmundos a manera de ranas, que pueden ser espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirnos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Es tiempo de actuar. ¿Por qué? Porque se ha invalidado la ley de Dios. Porque tenemos que amar los mandamientos más que el oro puro. Porque se han dicho palabras soeces en contra de Dios. Debemos guardar la ley y no andar afligidos porque guardamos la ley. Tenemos que amarla, andar felices y contentos. No debemos envidiar a los malos, no lo debemos envidiar. Y el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Tenemos que comportarnos como niños delante de Dios. ¿Por qué? Porque el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Nos llenó de gracia, nos llenó de verdad. Su plenitud tomamos todos. Y es gracia sobre gracia. Cuando estamos con Él, vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Debemos estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano, no es en vano. Porque por Él todas las cosas subsisten. Y tenemos que llevar muchos hijos a la gloria. Tenemos que perfeccionarnos en nuestras aflicciones. Todo eso lo tenemos que hacer. Nadie dice que es una tarea fácil. Nadie lo ha dicho. Es una tarea onerosa. Es una tarea dura. Es una tarea cansada en donde todo el mundo se te viene encima y te dice, no es cierto lo que usted está diciendo. Y donde ves que una persona que estimabas, que amabas, que querías, se alejó y no quiere oírte, no quiere verte, no quiere saber nada de lo que usted está hablando porque les duele. Esa verdad les duele. Así es que tenemos que tener muy claro lo que estamos haciendo. Este fue el tema de hoy. Que el Señor me los bendiga grandemente. Nos vemos hoy en 8 si Dios quiere. Es un placer para mí estar con ustedes y que Dios los bendiga grandemente.